Quiero agradecer a Pablo por la invitación a venir aquí y predicar. Es un gozo tremendo estar aquí esta mañana alabando a Dios, las canciones, los niños, todo. Es una alegría tremendo. Sí, y os llevo saludos desde mi iglesia en Barcelona, que se llama Ciutat Nova, 22 arroba. Entonces, somos un pueblo, es el pueblo de Dios, ¿no? En cada iglesia local es parte de lo que Dios está haciendo. Quiero empezar contando una historia sobre una amiga de nuestra familia. Ella nació y creció en un país en el norte de África, en un país musulmán. Y cuando ya era adulta y casada con hijos, toda la familia se mudaron a España. Y escuchó de Jesús, tenía curiosidad, estaba atraída por él, quería conocer más y empezó a pasar tiempo con cristianos para saber más. Y un día decidió que quería seguir a Cristo toda su vida. Y empezó a pasar más tiempo con la iglesia, los cristianos, y servir y hacer diferentes cosas. Hasta un día que empezó a recibir llamadas de números desconocidos. Estamos hablando de España. Llamadas de números desconocidos amenazándola, diciendo cosas como: sabemos quién eres y lo que haces, sabemos exactamente dónde vives, sabemos que tienes niños, ten cuidado. Claro, esto asusta a una persona, ¿no? Y claro, ella dejó de ir a la iglesia, involucrarse tanto por un tiempo, pero al final volvió. Porque nunca había escuchado de un Dios como el Dios de la Biblia. Nunca había experimentado la comunidad de la iglesia en otro lugar. Entonces, quiero haceros una pregunta. ¿Qué harías en su lugar? ¿Estarías aquí hoy mismo si sabías que tu presencia aquí puede poner en peligro tu familia? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? Tengo que confesar, no sé qué haría. No lo sé. Porque es complicado, es difícil. La verdad es que vivimos en un país donde tenemos libertad de religión, libertad religiosa. Pero todos nosotros sabemos que es difícil ser cristiano en España. Todos nosotros sabemos algo del miedo a ser rechazado por lo que creemos, por nuestra manera de vivir. Y si sois como yo, te afecta. Cambias lo que dices en algún momento o cambias tu forma de ser porque tienes miedo. Si sois como yo. Yo tengo amigos ahora mismo que me han dicho: no entiendo cómo puede ser que tú estudiaste la ciencia en la universidad y sigues creyendo en Dios. Para mí esto es imposible. Lo comparto así porque no tenemos que ir al norte de África, un país musulmán, para tener miedo, y este miedo impacta nuestra manera de vivir, nuestra fe. Entonces, la pregunta: ¿por qué estoy contando estas historias y hablando de eso? Es porque vamos a leer unos versículos de la carta 1 Pedro,
Y esta carta está escrita por el apóstol Pedro a unas iglesias, iglesias en varias ciudades, en lo que hoy es Turquía. Y en aquel tiempo la iglesia estaba sufriendo persecución por ser seguidores de Cristo. La iglesia estaba sufriendo. Y Pedro quería animarles, quería recordarles de la esperanza que tienen en Cristo. Quería recordarles de quién son en Cristo. Entonces pensaba que sería bueno para nosotros también. Si es verdad para nuestros hermanos hace 2000 años, en lo que hoy en día es Turquía sufriendo persecución, puede ayudarnos a nosotros que también tenemos miedo de ser perseguidos. Tenemos miedo de ser rechazados. Tenemos miedo de que las personas piensen mal de nosotros. Quizás estas mismas verdades pueden ayudarnos. Vamos a estar en capítulo 2 de 1 Pedro. Solo vamos a leer 2 versículos, 9 y 10. El contexto justo antes de estos versículos, Pedro está explicando que básicamente hay 2 respuestas a Cristo. O creemos en Él y encontramos honor y una promesa de que que no vamos a ser avergonzados, o no creemos en Él y escogemos el camino a la destrucción. Y llegamos a estas palabras. Pero vosotros, la iglesia, cristianos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Tengo 2 puntos. La identidad cristiana y el propósito cristiano. Identidad, propósito. ¿Vale? Los sociólogos hablan de la diferencia entre un estatus alcanzado y un estatus atribuido. Estatus alcanzado y estatus atribuido. Un estatus alcanzado es algo que depende de ti. Tú lo ganas. Por ejemplo, Rafael Nadal. Hablamos de Rafael Nadal y todo el mundo, no solo España, aunque es español, todo el mundo sabe que es uno, si no el mejor tenista en todo el mundo. Pero claro, él lleva años y años jugando, practicando el tenis, entrenando horas y horas cada día. Entonces, ¿dónde está ahora? Es un estatus alcanzado, que él ganó, ¿no? Quizás para nosotros puede ser en nuestro trabajo, nuestros estudios. Quizás tenemos la fama de ser un estudiante muy bueno. Pero claro, es porque estudiamos horas y horas cada día para sacar buenas notas y es algo que alcanzamos. Es un estatus que alcanzamos. Pero también existe esto, lo que llaman los sociólogos, un estatus atribuido. Eso es algo que recibimos, que no trabajamos para eso. Por ejemplo, alguien puede tener un estatus de ser hombre o mujer.
No hacemos nada para eso. Eso es algo que es, porque soy hombre, tengo este estatus. O porque soy mujer, tengo este estatus. ¿Vale? O nuestra edad. O si alguien nace en la familia del rey. Tienen un estatus, pero no depende de ellos. ¿Entendéis? Bueno, Pedro está hablando con la iglesia diciendo, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo de Dios. Entonces quiero preguntaros, ¿son cosas de estatus alcanzado o estatus atribuidos? Sí, son cosas, es estatus atribuidos, es algo que recibimos de Dios, no es algo para que trabajamos. No ganamos este estatus, es quien somos en Cristo. Si estás en Cristo, si estás siguiendo a Él, si confías en Él, estamos hablando de tu identidad que no depende de ti. Depende de Él. ¿Vale? Vamos a hablar de tres cosas. Primero es que somos los amados de Dios. Hoy cantamos una canción, Tu amor es para siempre. Es muy fácil para mí cantar esta canción sin pensar en las palabras. Amor que no tiene fin. Es imposible, ¿no? Es como una fantasía. Pero es nuestra realidad. Somos los amados de Dios. En este texto, en toda la carta de 1 Pedro, Pablo está dando imágenes y citando al Antiguo Testamento de miles de años antes de Cristo. Y de hecho en este texto, versículo 9, se encuentran las mismas ideas, incluso las mismas palabras al pueblo de Israel, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer de Deuteronomio, 7, versículos 6 a 8. Son las palabras de Dios a su pueblo después de rescatarles de Egipto. Y eso es lo que dice. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Os suena? Es muy parecido a versículo 9 en 1 Pedro, ¿no? Pedro está tomando las ideas y diciendo, las promesas de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento ha abierto a todo el mundo. El pueblo de Dios puede ser cualquier persona en el mundo. Es para todos. Y en versículo 7 dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Está diciendo, claro, Dios os ama, pero no es porque sois más grandes, porque la realidad es que sois bastante pequeños. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué amó Dios a este pueblo? Versículo 8. Más porque el Señor os amó. El Señor no puso su amor en vosotros por ser grande. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor os amó. El Señor te ama no porque eres mejor, eres más listo,
más fuerte, más influencia, más guapo, más guapa. El Señor te ama porque el Señor te ama. El hecho de que formas parte del pueblo de Dios y que eres el amado de Dios, dice 1000 veces más sobre Dios que tú. ¿Entendéis? Eso es nuestro Dios. Nos escogió y decidió, quiero amarte a ti. Y es un amor para siempre, como hemos cantado. Si no ha empezado con nosotros, no terminará con nosotros. Si un día estás pensando, acabo de hacer un fracaso tan grande, acabo de hacer el pecado peor de mi vida, no puedo orar. Es imposible que Dios me ama ahora. Es una mentira. Porque el amor de Dios no depende de ti. Te ama porque te ama. Porque es un Dios de amor. Somos un linaje escogido. Somos los amados de Dios. También nos dice que somos un real sacerdocio. ¿Qué puede decir eso, no? Todos los teólogos, bueno, todos no, la mayoría de los teólogos que he leído sobre este texto dicen que este real sacerdocio está hablando de que tenemos acceso a Dios. No hay una barrera entre Dios y nosotros ahora. Tenemos que pensar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si querías estar en la presencia de Dios, cerca de Dios, tuviste que viajar o al tabernáculo, o por ejemplo una montaña, o el templo. Y claro, una vez que estuviste allí, no pudiste entrar directamente al trono de Dios. No, un sacerdote tuvo que presentar sacrificios para cubrir no solo tus pecados, pero sus propios pecados. Pero nosotros ya tenemos un nuevo sacerdote, un nuevo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo. Y no tuvo que presentar sacrificio para sí mismo. De hecho, Él fue el sacrificio para nosotros. Él entregó a sí mismo para nosotros, para darnos acceso directamente a Dios en su nombre. Y de hecho en Hebreos capítulo 7 leemos que Jesús vive perpetuamente para interceder por nosotros. Siempre está diciendo al Padre, esto es mío. Mi sangre cubre a Él. Mi sangre cubre a ella. Tienen acceso a ti 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año, porque pertenecen a mí. Somos un real sacerdocio. ¿Por qué real? Porque Jesús es el Rey y pertenecemos a Él. Y de hecho, nos llama. Tenemos en Juan capítulo 1 leemos que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Claro, si yo quiero ver al rey de España, será difícil, ¿no? Tendría que llamar y convencer que tengo suficiente razón para entrar en su presencia. Una vez que llego, seguro que habrá guardaespaldas y tanta gente para pasar para llegar a Él. Pero si fuera su hijo, la puerta está abierta. Somos real sacerdotes. Tenemos acceso directamente al Padre. ¡Qué privilegio!
Qué privilegio. También Pedro nos dice que somos una nación santa. Nuestra nación es España o Cataluña o Estados Unidos o otro sitio, ¿no? Cuando pensamos en nuestra ciudadanía. Pero Pablo, el apóstol Pablo en Filipenses nos dice que somos ciudadanos del cielo. Es decir, que la cosa, tu identidad como ciudadano ha cambiado en alguna forma. Claro, soy de los Estados Unidos, tengo pasaporte de los Estados Unidos, bien. Pero no es mi identidad, no es principal. Tengo otra identidad principal. Formo parte del reino de Dios. He sido apartado para Dios. ¿Es verdad? Es la verdad de todos nosotros. Si pertenecemos a Cristo, somos esta nación santa. Es un pueblo que representa la causa de Dios en el mundo, ¿no? Por eso, muchas veces no sentimos que, no sé cómo decirlo, pero como cabemos aquí. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Que es como... Os doy un ejemplo. Tengo un niño que me dice, es muy difícil ser cristiano. Y yo digo, claro, tenemos otros valores, tenemos otras metas, otras formas de hacer las cosas. Somos una nación santa, apartada para Dios. Somos el pueblo de Dios, pertenecemos a Él. Esto es nuestro estatus, nuestra identidad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y el pueblo de Dios? ¿Por qué? Pedro nos dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Casi todas las canciones esta mañana hemos hablado de, estamos aquí para glorificar a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo glorifiquemos a Dios? Quiero hablar de 3 maneras. 2 maneras son más fáciles de llegar a esto. Hablar de Dios con nuestra boca. Y la otra es nuestras buenas obras. La manera en que vivimos puede glorificar a Dios. Pero vamos a empezar con uno que es quizás no tan obvio, ¿no? Y es que glorificamos a Dios cuando le vemos como es y estamos asombrados por lo que vemos. ¿Me explico? Bueno. Antes he dicho, si peco de una forma muy grande y me siento como no tengo el derecho de estar en la presencia de Dios y predico a mí mismo y digo, pero Cristo es suficiente para cubrir esto, ¿no? Estás bajo gracia y no la ley, ¿no? Entonces sí, acércate a Él. Confieso tu pecado a Él. Entonces lo hago y al final digo, qué gracia más maravillosa. ¿Ves lo que estoy diciendo? Cuando vivimos la realidad de quién es Dios y apreciamos su gracia y su amor, su justicia,
y estamos viéndole como es en realidad, Él es glorificado. Y de hecho, os digo que es muy difícil, no imposible, muy difícil hablar de un Dios maravilloso si no lo vemos así. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Entonces podemos pedir a Dios que nos dé la habilidad de verle y saborearle, disfrutar de quién es y ser maravillado por quién es. Pero como he dicho antes, podemos también glorificarle con nuestras palabras, con lo que decimos. De hecho, en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Es decir, sí, usamos nuestras palabras, hablamos de nuestra esperanza. Entonces tengo que preguntaros, ¿cuál es vuestra esperanza? En medio de este mundo con dificultades, cuando la gente quiere rechazarte o incluso hacerte daño, ¿cuál es tu esperanza? Cuando nuestra esperanza y única esperanza en este mundo y para siempre es Cristo. Tenemos esperanza porque nuestra vida, la vida que vivimos en esta tierra ahora mismo, no es el fin de la historia. Tenemos una eternidad que nos espera. Y de hecho Pablo en 2 Corintios capítulo 4 nos dice, pues esta aflicción leve y pasajera, está hablando de ser perseguidos por seguir a Cristo. Personas muriendo por Cristo. Y está diciendo, esta aflicción leve y pasajera. ¿Cómo es posible? Mira lo que dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, si tengo que sufrir en esta vida por seguir a Cristo, si la gente me rechaza en esta vida por seguir a Cristo, sería poca cosa en comparación con la eternidad con Dios. Si vivo 80 años sufriendo, 1,000,000 de años gozándome en la presencia del Señor, ¿cuál es más grande? Son cosas pasajeras. Tenemos que fijarnos en lo que nos espera. Entonces sí, podemos hablar a las personas, podemos hablar de nuestra esperanza, pero también la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Sabemos lo que es ser amado en nuestros peores momentos. Sabemos lo que es cuando Dios es fiel, cuando no somos fieles. Sabemos que Dios es mucho más misericordioso de lo que podemos imaginar. Nuestro mensaje no es, mira mi vida que soy mejor que tú. No, esto no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es, mira a Cristo. Somos pobres mendigos, hablando con otros mendigos, diciéndoles, mira dónde está el pan. Esta es nuestra historia y nuestro Dios es impresionante.
Entonces vemos y apreciamos la gloria de Dios, hablamos de su gloria y quién es con los demás, pero también hacemos buenas obras. Mira lo que dice Pedro en versículo 12. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Está diciendo que nuestra manera de vivir puede glorificar a Dios. Cada día cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la universidad o al instituto, cuando vamos a hacer compras o dejar a los niños en clase de danza o fútbol o lo que sea, es una oportunidad de glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es bastante sencillo. Tratamos a los demás de la misma forma que Dios nos trata a nosotros. ¿Es Dios paciente contigo? Entonces, ser paciente con los demás. ¿Dios te da gracia cuando no lo mereces? Entonces, da gracia a los que no lo merecen. ¿Dios ha entregado su vida para tu bien? Entonces, entrega tu vida para el bien de los demás. Quiero contaros una historia sobre una mujer, un no creyente, que fue a trabajar en una nueva empresa. Al poco tiempo hizo un error bastante grande en su trabajo. Un error tan grande que pensaba que iban a echarla. Su jefe, su supervisor, era creyente. Y él fue a su supervisor, su jefe, y dijo a su jefe que él era responsable del error. Él tomó la responsabilidad sobre él mismo. Entonces, claro, esta mujer apreciaba un montón a esto, entonces se fue para agradecerle. Pero también le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y él no quería hablar. Pero ella insistía. Entonces dijo, mira, soy cristiano. Cristo tomó la responsabilidad de todo lo que he hecho yo, todo el mal que he hecho yo. Él recibió el castigo sobre él mismo. Entonces, y eso es lo que hizo en la cruz. Y por eso tengo el deseo, y a veces es la manera que vivo, que yo lo hago para otras personas. Y ella le miraba con la boca abierta y dijo, ¿a qué iglesia vas tú? Tenía interés, ¿no? Porque había visto la belleza de Cristo en la manera que vivía este hombre. ¿Puedes ver la gloria de Cristo en esto? ¿Puedes ver la gloria de Cristo en lo que Él hizo por ti? ¿Estás maravillado por eso? La cosa más natural es compartimos las cosas que disfrutamos. Si yo voy a un restaurante nuevo y la comida es riquísima, por la semana que después estoy hablando con todos sobre este restaurante. Porque compartir algo que disfrutes es parte del disfruto. Es parte del placer.
quiero deciros, y ya sabéis, esta historia de esta mujer y este hombre en la compañía no es como funciona siempre. No es lo normal. No es nuestra experiencia, pero tampoco es la experiencia de Cristo. Es Dios mismo, es lo que significa el amor. Él es la imagen. Amaba a todos y fue crucificado. Entonces sí, nos van a maltratar también. Quizás no nos van a matar, pero sí sufriremos si seguimos a Cristo. Personas no van a entendernos. Las decisiones que tomamos no tienen sentido a muchas personas. Es el coste de ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, el pueblo de Dios. Es nuestra identidad, es quién somos. Y quizás ahora mismo estás pensando, pero es que quiero vivir de esta forma. Quiero hablar más de Cristo, pero siempre fracaso. Abro mi boca y sale tonterías. Quiero animaros, hay misericordia para eso también. En versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2, Pedro hablando de este sacerdocio que somos. Dice que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Nuestra obediencia, nuestros intentos de obedecer y proclamar y anunciar y vivir la realidad de quién es Dios en nuestras vidas son los sacrificios espirituales. Pero mira lo que dice Pedro, son sacrificios espirituales aceptables a Dios. Son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros hechos de amor, que no son perfectos, son perfectos para Dios en Cristo. Os cuento otra historia. Había una mujer que tenía dificultad de creer que Dios realmente la amaba. Era creyente, pero luchaba con esta idea que es posible que Dios me ama a mí, porque veo tantas cosas que hago que no son adecuadas. Y una persona estaba hablando con ella y al final contó una historia de su padre terrenal, cuando era de su infancia. Habló de cuando era una niña pequeña, se fue a colgar la ropa después de lavarla con su madre para que seque, ¿no? Y claro, no podría llegar a la cuerda para colgar la ropa allí, entonces cogió una camisa de su padre y la colgó en un hierro a su altura, ¿no? Pero era un hierro oxidado. Y cuando llegó, es una historia real, cuando llegó su padre, se enfadó mucho con ella, la castigó. Entonces, una persona quien estaba hablando con esta mujer adulta, la preguntó, ¿cómo respondería Dios a esta niña? Y la mujer luchó, dijo, es que no lo sé, es que no lo hice bien. Quería amar a mi padre, pero al final lo que hice era un fracaso total.
Y Dios es perfecto y justo. ¿Cómo es que me puede amar? Entonces la mujer dijo a la otra mujer, con la historia, dijo, yo creo que Dios llevaría esta camisa al trabajo el día siguiente y decir, mira lo que me hizo, me hizo mi hija. Estoy tan orgullosa de ella. Nuestro Dios nos ama mucho más de lo que podemos imaginar. Por eso, Jesucristo murió en nuestro lugar. Tenemos una identidad nueva que cambia todo. Cambia todo. Y nos llama a anunciar quién es Él a todo el mundo. Incluso en medio de persecución. Que seamos fieles a esta nueva identidad y nuevo propósito. Oremos. Padre, pido, Señor, que reveles a ti mismo a nosotros para que podamos ver quién eres. Ayúdanos a comprender con todo nuestro ser y alma la realidad a nuestra relación contigo, que es una relación atribuida, dada, que depende de ti, no de nosotros. Y que sea nuestra esperanza para que anunciemos esta maravilla al mundo. En el nombre de Cristo. Amén.